Marco Perotti, Alejandro Covelo, el gallego, de rojo. Y ahí tenemos esos primeros compases. Buena presión del Balear, defendiendo, moviéndose mucho Alejandro. Ha parado aquí el árbitro. Vamos a ver ese comienzo. Recordar que son 3 asaltos de 2 minutos en este primera pelea. Y como decía, los agradecimientos, como no, al Concello de A Coruña, entre también el turismo de A Coruña, la Xunta de Galicia, Deporte Galego, Xacobeo 2021-2022, Kuwait Sport Productions, Break Your Face, Non a la violencia de género, Galicia Saudable, y que estamos en directo a nivel mundial por Fight TV. Seguimos viendo ese combate entre Marco Perotti y Alejandro Covelo. Se ve, Dani, a lo mejor, no me confundo si digo que estamos viendo mucho más iniciativa, sí, ¿no? Por parte del Balear, por Marco Perotti. Muy buena presión, defendiendo, entrando y saliendo. Y el vigués saliendo mucho de ella, porque si no se le acerca y lo va a lastimar. Pues ahí estamos viendo, ahí ha habido un buen golpe, ha llegado bien a la cara, el gallego a la cara del Balear. Saludamos a todas esas personas que nos están viendo, aficionados, aficionadas al cuadrilátero, como digo, en esta velada que vamos a tener, aparte de boxeo, vamos a tener Sabat. Ahí, mira, ha llegado muy también bien, bien los largos del vigués. Ahí estamos, Perotti, variando las alturas, el Balear. Perotti es el pugil que está llevando la iniciativa, pero estamos viendo también a Alejandro Covelo, que ahí está. Primer round, ¿qué resumen haríamos, Dani, de este primer asalto? Un tanteo bueno por parte del vigués, pero me decanto por la presión del Balear ahora mismo. Muy bien, bueno, pues ya ven, que tenemos un buen ambiente, siempre dentro de las condiciones que deja el COVID. Ahí estamos viendo algunas de las repeticiones. Ese intento de Perotti por llegar en ese golpe a Alejandro Covelo. Estamos recordando estos jóvenes púgiles. De azul, Marco Perotti de la selección balear, de rojo, Alejandro Covelo de Galicia. Bueno, yo decía, Dani, que es importantísimo, ¿no?, los agradecimientos también. Ahora mismo, sin el apoyo de todos los patrocinios, que es un momento muy complicado, es imposible realizar este tipo de eventos. En vez pantallas, un montaje muy bueno, muy complicado. Sin los apoyos hay que agradecer siempre, porque sin ellos sería imposible. Vamos a por los próximos 2 minutos. Ahí muy están, bien, Perotti, Covelo. Muy bien los retos. Perotti de azul, Covelo de rojo. Muy bien. Es el segundo asalto, quedará uno más. Ahí entran de nuevo. Sí. Fíjate que ahora la iniciativa por parte de Alejandro Covelo, ha tomado ahora la iniciativa en esta. Mucho el golpe largo para que no se le acerque. El vigués presiona está trabajando muy bien. El Balear presiona fuerte y yo es lo que recomendaría, trabajar los golpes rectos y moverse. A lo mejor también intentando no dejarle llevar tanto la iniciativa a Perotti, ¿verdad? Para tenerlo a la distancia, correcto. Disfrutando de esta velada, de esta primera pelea. Después tendremos tiempo para recordar las demás peleas. Saludos, como no, a la gente que nos esté viendo desde Baleares, familiares de los participantes. Un saludo desde aquí, todo el cariño en estos tiempos en los que viajar está muy complicado, pero aquí estamos para presenciar en cualquier lado del mundo estas peleas. Muy bien, variando las alturas el Balear. Debe escaparse un poco el de Vigo para no facilitarle las cosas. Entra a la derecha muy bien, tiene que salir de ahí. Es de nuevo Perotti, el que lo está intentando ahora. Presionando muy bien. Esa forma de presionar, ¿verdad? Muy hábil con los pies. Sí. Marco Perotti. Muy bien, variando las alturas. Tiene que subir las manos el rojo. Sí, ¿verdad? Entró la volea y lo puede lastimar en una. Vale. Final del segundo round. Bueno, ¿qué resumen haríamos?
por lo menos un poco de más de iniciativa en este caso, ¿no, Alejandro Sigue en la Coelho? línea el chico Balear presionando muy bien. El Vigués arrancó muy bien moviéndose y golpeando con los retos, que es lo que debe hacer, porque es lo que creo. Y bueno, a ver el tercero cómo queda. De momento para mí ligera ventaja del Balear y veremos el tercero cómo resuelve. A ver cómo va ese tercer y último round, que va a ser muy importante para el devenir de la pelea. También te diré que hagas cábalas, que me digas más o menos cómo crees que va el tema los puntos. Para mí ligera ventaja la lleva el Balear, pero bueno, vamos a ver cómo queda este asalto, si lo puede mantener un poco más a raya de la distancia. Vamos a verlo. A ver momento, cómo va el buen tercer inicio de round. velada, buen combate. Vamos al último. Venga, vamos al último, Dani, que lo estamos disfrutando. Aquí hay cantera, Ahí está no se el va a dejar último. nada este. 2 últimos minutos. Han salido a por todas ambos. Es posible que veamos un asalto un poco más ritmo, más activo, ¿no? Por parte de los dos, queriendo es el último, tienen que echarlo todo. puntuar. La línea es la misma, el Balear presionando mucho. Muy bien, los retos. Sacarán buenas conclusiones ambos púgiles de esta pelea. Sí, muy buena experiencia para los dos. Sí, una pero buena plaza, además aquí en A Coruña, con un buen ambiente, como decía, dentro del aforo permitido por el COVID. Vemos que el boxeo en los chicos jóvenes parece que no, pero cada vez hay mucho más nivel. No, la técnica, vamos, está subiendo muchísimo, una buena técnica. El aprendizaje va a ser muy importante, pero como decimos, estas peleas lo que hacen es eso, dar aprendizaje. Recordar que estamos en el último asalto de este primer combate, de esta velada en A Coruña, en Galicia, en España. Eso es, de los rectos. Tiene que ir bien armado, si no las voleas lo pueden lastimar. Perotti que insiste en esos últimos segundos. La derecha. Alejandro Covello también intentando ganar esos puntos. Entra y sale muy bien el Balear, muy bueno. Muchísimo ritmo. Y final del combate de la primera pelea. Tercer round, deportividad como siempre en este deporte tan noble como es el boxeo. ¿Qué resumen haríamos de este tercer round, Dani Daldo? Una gran pelea para iniciar la velada, chicos muy jóvenes, pero muy buen nivel, mucho ritmo, sobre todo por parte del Balear. Muy complicado, un rival muy difícil y ahora veremos el resultado. Desde luego, enhorabuena a los dos porque hicieron una pelea muy buena. Eso siempre, la enhorabuena a estos dos púgiles. Ahí están los aplausos de los asistentes. Marco Perotti de la selección de Baleares, Alejandro Covello de la selección de Galicia, el vigués. Y ahora vamos a ver esas puntuaciones, el resultado final de este primer combate en 53 kilos. Vencedor por puntos, Rincón Azul. La victoria para Marco Perotti, el abrazo con Alejandro Covello. Ahí está. El abrazo y los aplausos de ambos. Estamos viendo la repetición de los mejores momentos. Y ahí están ambos. Una vez finalizado. Y el aplauso de los asistentes. También el nuestro. Dani, hemos visto un buen combate, podemos decir. Un buen combate, señor. Y iremos escuchando también los comentarios, lo que nos va diciendo desde el micrófono del recinto
esperando los participantes, calentando aquí en un área adjunta, anexa a lo que es el ring en este llamado frontón de Riazor, ahora multiusos, y que vamos a poder presenciar durante esta noche. Bueno, vamos a tener ahora un combate en la categoría de 62 kilogramos, 3 asaltos de 3 minutos, vamos a sumar 3 minutos más en este caso al combate. Estamos viendo además en imágenes, fíjate, ¿no? Pues todo el tema del protocolo COVID, toda la gente con la mascarilla, incluso nosotros, seguro que... Y entre cada combate hay que desinfectar todas las cuerdas y esquinas, por eso... Y tenemos tiempo además para comentar diferentes aspectos, pero también decir, ¿no? Gracias a, ahí están los jueces, dar las gracias a toda la realización, al equipo de realización que también nos han colocado todo aquí para llevar hasta el lugar donde nos estén viendo y poder transmitirles lo mejor de esta velada, una velada que ha comenzado todavía con sol en esta zona oeste de la península ibérica, en España, en Galicia, en A Coruña, y que poquito a poquito vaya entrando la noche. Seguiremos disfrutando de un gran boxeo. Me decías que hay cantera, que se ve que, sí, que el la boxeo... La federación lleva trabajando muchos años, y ya desde los deportistas, entrenadores, clubs, promotores, han hecho un trabajo muy grande. Hay mucha cantera, ahora mismo en el boxeo Galicia élite es muy complicado competir porque hay gente con 200 peleas. Es complicado ahora mismo por el nivel que hay, pero se está trabajando desde edades muy pequeñas y no es fácil, tal y como está todo, hacer este tipo de eventos y que los entrenadores, competidores pueden estar motivados como está la situación, y que hagan este tipo de eventos es increíble a día de hoy. Ahí está Planas, el speaker, hermano de Manolo Planas, comentando pues eso, ¿no? Todo el tema del protocolo COVID, y vamos a ver la presentación del próximo combate. A 3 asaltos por 3 minutos, vamos a llamar al primero de los púgiles, desde la selección balear, por Jorge Sánchez, con todos ustedes, Adrián Martínez. Ya han presentado a Adrián Martínez de la selección de Baleares, que también va a ir de azul. Y ahora lo vamos a recibir. Esto es categoría joven, son 17, 18 años. Y ahora veremos cómo estamos en el nivel. Ahí está en categoría joven, 62 kilogramos, esta categoría. Y Tony Planas, que nos va a... Una vez el ring, vamos a presentar a su contrincante, al púgil local, al púgil herculino desde el barrio de Los Mayos, secundado por Chano Planas. Con todos ustedes, Javi, el zurdo Becerra. Pues ahí tenemos a Diego Becerra, el coruñés del barrio de Los Mayos, desde Planas Box, entrenado por Chano Planas. Ahí lo tenemos al entrenador hablando con el púgil coruñés. Y decir también Adrián Martínez, un púgil con muy buen cartel de esa selección balear, que trabaja muy bien, Dani. Muy bien, el anterior combate, un trabajo estupendo, buenísimo. No vienen a regalar nada. Además, todo lo que se lee, ¿verdad?, sobre ese boxeo en las islas, es un trabajo impresionante en Baleares. Vamos a ver el primer asalto, vamos allá, Dani. Zurdo, el gallego zurdo, su mano atrás. Reacciona muy bien el balear. Se nota mucho más los movimientos en esta categoría, Ya hay ¿verdad? más fuerza.
los cuerpos también. Sí. Muy bien la movilidad, entrando con los retos. Se traban en la corta ahora. Tomándose mucho más de forma organizada, ¿verdad? Sí, Las distancias, algo. los tiempos. Sí. Parecen más veteranos. Ajá. Ahí estamos viendo, de azul Sí, Adrián bien. Martínez, Diego Becerra de rojo. Complicado, boxear con los zurdos es muy complicado. Estamos en el primer asalto de 3 minutos, serán 3 asaltos de 3 minutos. Antes hemos tenido 6 minutos de combate, ahora serán 9. Muy bien el Balear, entrando y saliendo. La mano atrás del zurdo siempre lastima mucho a los diestros. Muy bien. Muy bien, tanteando bastante. Bien, variando alturas. Mucha más iniciativa en este combate que estamos viendo, este segundo combate de la velada aquí en A Coruña. Muy bien. Final de este primer Y final. Bueno, Dani, ¿qué resumen haríamos? Un combate igualado, el primer asalto. Me decanto un pelín de momento por Galicia, pero está siendo muy tanteado. No salen tan a la gresca como el primero. Una pequeña diferencia, ¿verdad? Como ve hemos visto en el primer asalto, que Marco más organizado. Perotti llevaba, eso es, la iniciativa, por decir de alguna manera. Ahora estamos viendo que es Diego Becerra quien está llevando esa iniciativa. Ha salido mucho más fuerte, ya veremos, ¿no? En esos otros 2 combates de 3 minutos, cómo les pasa factura el cansancio, porque hay que tener en cuenta que son 3 asaltos de 3 minutos, pero ellos están acostumbrados a esos tipos de asaltos, y para ellos es como quien está preparado para hacer un combate de 10 asaltos, de 12 asaltos, ¿no? Entonces, segundo asalto. vamos al segundo. Venga, vamos a ver el segundo asalto, que tenemos muchas ganas de ver boxeo del bueno. Luego tendremos Abad. Muy bien con la mano de atrás y el crochet. Entra un par de golpes duros del Balear. Muy bien la variación de alturas. Sale muy bien el Balear. Muy bien el golpe, el upper. Se traba, que no quiere la distancia corta. Ahí ha intentado el gancho vertical. Duro. Muy bien la esquiva. Muy bien esa defensa por parte del púgil gallego. Muy bueno. Pero se le está viendo, a Adrián Martínez, que tiene escuela y que está también esperando su momento. Los Baleares no vienen a dejarse nada, la verdad. Bien, saliendo de crochet, bien. Lo quiere llevar a meter en la corta. Ahora se han impactado varios golpes, el uno al otro, varios golpes, es impacto y la gente se empieza a animar. Estamos viendo un precioso combate, este segundo combate. Categoría joven, muy bueno. Muy bien, el reto de atrás. Bien, el upper por parte de Balear. El Balear está sabiendo aguantar bien, ¿verdad, Dani? Sí, está sabiendo aguantar para buscar su momento. Diego Becerra con posiblemente mucha más iniciativa, pero sabiendo muy bien manejar los tiempos. Adrián Martínez, suena la campana. Bueno, esto se empieza a animar, Dani. Un buen segundo asalto de este segundo combate. Muy igualado. Yo creo que va a quedar un tercero. De los dos van a salir con todo porque está la cosa bastante pareja. Entonces, esperemos que el último
más o menos puede decidir el combate. Sí, así como en el primer combate hemos visto, ¿no? Que bueno, ya por puntos parecía que sí, que la victoria iba a ser Está igualado. para Perotti. Esto está mucho más igualado, mucho más igualado. Fruto del trabajo que se está haciendo en los gimnasios. Gran trabajo por Ese parte de entrenadores. Ahora mismo mantener a los chicos con ganas de competir en cómo está todo es muy difícil y bueno. Ahora también vamos a tener boxeadoras, vamos a tener después, dentro de muy poco, combate también. De Ana. Sí, sí, Ana Acevedo Galicia y Isabel Ferrer, creo que es Ferré. Bueno, ahí tenemos en las notas, de todas maneras. Bueno, pues ahí vamos a tener luego el combate femenino. Vamos con el tercer asalto. Muy bien los retos de atrás. Muy bien el recto. De azul Adrián Martínez, de rojo Diego Becerra. Le quita un punto. Un punto menos, ¿verdad? Para agarrarse. Muy bien el reto, lo esquiva muy bien. Muy bien los pasos del Balear. Ambos están moviendo muy bien sobre... Ahí ha impactado, vamos a ver. Le hace una cuenta, muy bien la cuenta por el árbitro. La primera es la protección de los chicos. Ha impactado directamente, un buen golpe de Diego Becerra sobre Adrián Martínez. Ahí está la cuenta, vamos a ver, todo perfecto. Continúa. Último round. Muy bien, el Balear tampoco, esa chica. Pero Gallego aprovechando ambos todos los segundos, Dani. Ahí se está viendo, no se quieren dejar nada. Muy bien combate, entra muy fuerte con la mano de atrás. Muy bien la ballesta. Otra cuenta. Muy bien el árbitro. Importante la labor. Pocas veces se dice, pero también se ha trabajado muy bien con ellos. Y lo hacen muy bien. Hay que decirlo. Ese gran trabajo de los árbitros en el boxeo. Muy bueno. La verdad es que... Y final. Ahí está, el final. Se han quedado con ganas de seguir. Fíjate, les dan un round más y por ellos. Muy buen combate. Bueno, pues buen combate, como dice nuestro comentarista Dani Hidalgo, aquí con nosotros en esta velada en A Coruña. Y en breve vamos a saber esas puntuaciones, seguro en cualquier lugar del mundo, viendo esta retransmisión de esta velada. Ahí están los mejores momentos, algunos de los momentos, ahí está la cuenta. Vamos a escuchar a Tony Planas. Esquina roja. Bueno, pues aplausos lógicamente para el buen combate. El púgil local Diego Becerra del barrio de los Mayos de A Coruña. Ahí los tenemos hablando entre ellos. Las felicitaciones y fuerte aplauso también para Adrián Martínez. Buen combate por parte del Balear también. Bueno, pues nosotros vamos a seguir adelante. Ya vamos a escuchar cómo Tony Planas nos anuncia la siguiente pelea. Una velada compuesta por 9 peleas entre el boxeo y las dos que vamos a tener, 7 de boxeo, 2 de Sabat y de nuevo cumpliendo con el protocolo. Bueno, decir que el Concello de A Coruña, también como no, Turismo de A Coruña, Xunta de Galicia, Deporte Galego, Xacobeo 2021-2022, Kuwait Sport Productions, Break Your Face, non a la violencia de género, no a la violencia de género, siempre. Galicia Saludable,
se pueden llegar a hacer este tipo de eventos, Dani, que sabemos no son nada sencillos. Sinceramente se juega mucho dinero en este tipo de eventos y como está todo, yo lo digo como... Y con la situación, el trabajo que hay que hacer, Mucho trabajo detrás de todo esto, muchos días de angustia, problemas, te cae un peleador, hubo problemas, se resolvieron y bueno, esperamos que sigamos viendo este nivel en la velada. Mucha gente en las gradas, gente del boxeo, esa gente que estamos viendo, personas que estamos habituados a verlas en los gimnasios, como en ese Planas Box en A Coruña, y sobre todo con el gran trabajo que llevan realizando año tras año, porque bueno, Dani, tú que eres una persona que has estado en los cuadriláteros, estás en los gimnasios, tú sabes que esto, no sé si cambiando, pero está cogiendo un rumbo mucho más, digamos de alguna manera, profesional. No me refiero en el tema profesional del negocio, sino de la preparación. Ahora mismo en Galicia hay un grupo muy bueno, tanto de clubs como de deportistas, y aún encima una buena gestión de toda la federación que está haciendo que el boxeo gallego crezca muchísimo. Pues ahí está Serantes, bueno, y ahí se nos ha visto también, Saludamos a... Una vez en el ring vamos a presentar al primero de los púgiles. Que nos está viendo, un saludo. Desde Baleares, secundado por Jorge Sánchez, con todos ustedes, Diego Krasimiro. Pues ahí está la presentación de Diego Krasimirov, de la selección de Baleares, de azul. Vamos a ver Krasimirov, con qué nos puede obsequiar en esta tarde de boxeo. Ya vemos que ya no hay casco en pelea de 75 kilogramos. Ahora van a poner. Con todos ustedes, Yago Ya llega Yago Remo desde A Coruña, otro púgil. Se espera mucho de este chico, este chaval ha crecido mucho, ha mejorado mucho. Ya en un evento hace 2 años lo traje yo a pelear y ya lo hacía muy bien. Ahora ha crecido muchísimo. Hace año y medio peleó en 64 kilos. El chaval ahora está con 75, bien ves el físico. Técnicamente lleva trabajando mucho y se espera mucho de este chico. La cantera aquí los tenéis, son chavales muy jóvenes que se defienden muy bien. Bueno, pues otro chaval, Yago Remo, otro chaval de Chano Planas. Y vamos a comenzar este combate, categoría 75 kilogramos, 3 asaltos de 2 minutos. Bien se ve que este combate no va a defraudar. Las manos ya son muy sólidas. Para los jóvenes que son, trabajan muy bien. El balear también, muy bueno en la corta. Está en auge el boxeo y se está viendo después en el ring esa calidad de los boxeadores y las boxeadoras. Yago se espera que trabaje más en la distancia. Mira cómo mide los golpes, tan jóvenes y con tantos temples. Es increíble cómo lo hacen. Palos muy duros. Ahí estamos viendo de azul a Diego Krasimirov, de rojo a Yago Remo, de azul el balear, de rojo el gallego. Muy bien la defensa y la derecha del balear. Muy fuerte Yago, muy bien. Muy buen combate. Chicos tan jóvenes haciéndolo así es muy complicado. Ya se ven las hechuras también, ¿no? De boxeadores ya mucho más formados.
Son niños también, pero es que boxean muy bien. 75 kilos en estas edades, pues. Ahí los ánimos también. Estos chicos con 16 años, cuando lleguen con 20 años, como lo que pueden llegar a evolucionar. Lo que pueden aprender en tan poco tiempo, ¿eh? Que bien la movilidad de Yago, los rectos. Un momento. El balear sale muy bien con el crochet, con la volea. Queriendo salir, queriendo salir Balear de las cuerdas, del asedio, de la presión del gallego Yago Remo. Muy bien el crochet. Muy bien. Van a colocar bien el casco de Yago Remo. Bueno, hasta el momento estamos viendo, ¿no? Un combate, la verdad, que ha subido intensidad, Dani. Muy bueno, combate muy bueno. Final quedan 10 segundos. Muy bien el Balear. Ha impactado un buen. Bueno, hemos visto grandes golpes al final de este round, Ha habido un momento en ese final de este primer round que hay que ver. Vamos a ver también algunos de los golpes momentos muy sólidos, fuertes. Bueno, por parte de ambos hemos visto buenos golpes, Dani. Estos son muy buenos púgiles, muy buenos. Yo creo que bastante igualado. Ahí tenemos a Chano Planas, hermano del gran campeón, 5 veces campeón del mundo y 4 veces campeón de Europa de kickboxing. Una eminencia, Manolo Planas. Una eminencia. Lo fue todo encima del ring, llevando el nombre de A Coruña y de Galicia y de España por todo el mundo. Y ahora en los gimnasios y en la Federación Gallega de Boxeo, siendo el presidente, haciendo una gran labor. Gestionando de manera increíble la federación. Además la cogió en la UBI y ha puesto a la Federación Gallega de Boxeo. Solo hay que ver el nivel en lo más alto de los chavales, cómo están. Es increíble. Y aquí tenemos a... Muy bien la presión de Yago, fuerte. El segundo round. Recordar que son 2 minutos cada round, 3 rounds. Esos bien movimientos, tocado. Ese tanteo, ¿verdad? La guardia valorada. Cómo se están estudiando. Esos movimientos. Sale muy bien de las cuerdas con el paso lateral. Ahí ha habido un buen golpe. Muy duro. Cruce muy duro. El Balear también, que ha golpeado bien. Yago, a pesar de la envergadura, entra bien a la corte. Yago no duda. Ahí está la advertencia, por lo menos verbal, para Yago Remo por parte del árbitro. Hay tensión y eso se nota. Es bueno que haya tensión. Así vemos un combate intenso como estamos viendo aquí en A Coruña. Lo recibe muy bien el Balear. Vamos a ver las advertencias, Dani, a Yago. Muy bien la derecha. Muy bien la derecha de Yago. Qué intensidad, Muy bueno. Van a cumplir 4 minutos, todavía no se han cumplido, van a cumplir 4 minutos de combate. La corta los dos. Y ese cansancio que se puede llegar a ver ya, del esfuerzo titánico que están haciendo en estos combates a 3 asaltos. Muy bien. Ahora muy bien el Balear, Y muy fuerte. Muy bien Krasimirov. Es posiblemente el peor momento que esté pasando Yago en estos últimos segundos. La presión es dura, pero lo está haciendo muy bien, Yago, muy bien. Sí, está aguantando muy bien, sabiendo recibir.
Una pelea muy complicada porque el Balear tiene mucho nivel también. Es una pelea bonita pero a la vez complicada. Hay que ver el nivel que tienen estos dos jóvenes boxeadores. Esa técnica pulida en estos gimnasios de boxeo que están trabajando muchísimo, sí señor, y no nos vamos a cansar de decirlo durante toda la velada. Pequeña. Bien, vamos a ver esa hemorragia, a ver si se la pueden detener cuanto antes a Yago Remo en un combate, como digo, que estamos en el segundo asalto y en el que estamos disfrutando de lo lindo. Ya en los dos primeros hemos disfrutado muchísimo y ya estamos listos para continuar. Muy bien los cruces. Han marcado ya 10 segundos. Pero el Balear lo recibe muy bien. Qué importante, Dani, saber recibir también, Trabaja aguantar. Muy bien, un gran combate. Un gran combate y gran round, ¿verdad? ¿Qué destacarías, Dani? ¿Qué destacarías de este segundo asalto? La valentía de los dos. Estos cruces y esos golpes tan sólidos hace que sea un combate tan espectacular como está siendo. Estamos disfrutando, no lo decimos porque sea gratuito decirlo, ¿verdad, Dani? Estamos disfrutando de... Cada combate que pasa sube más el nivel. Esta velada, ¿verdad? Muy buena. Qué nivel. Muy bueno. Aquí en el frontón de Balear no vino a dejarse nada, la verdad. No, ya se está viendo, Han aprovechado el viaje para demostrar lo bien que se está trabajando también en la Federación Balear y ese trabajo se está viendo. Tiene bastante vida, ahora mismo está teniendo mucha vida. Bien lo ves en los chavales. Bueno, y estamos a las puertas de ver después el primer combate femenino. Pero vamos a disfrutar de este tercer round. Ahí tenemos a Mónica Martínez, la concejal de deportes del Ayuntamiento de A Coruña, siempre con el deporte coruñés, la ciudad de herculina siempre volcada con el deporte. Tercer round, vamos allá, Dani, vamos a disfrutarlo. Presionando el Balear. Entrando y saliendo. Ya intentándolo frenar. Muy bien el Balear ahora, llegando bien, se ha protegido bien, ¿verdad? Se ha defendido, ahí ha entrado una buena derecha. Yago muy valiente, muy valiente. No le han escuchado ahí al árbitro, el primer stop ha advertido eso, pero sí, también con el ambiente que hay aquí en el pabellón. Ahora estamos viendo esos mejores momentos por parte del Balear, Está Diego Krasimirov. Pero mira cómo que bien se defiende, muy bien, Yago. Menudo combate que estamos viendo, señoras y señores. Este tercer combate. Estamos en los segundos finales. Echarlo todo. Donde indiscutiblemente lo van a dar todo. Tanto Krasimirov como, en este caso, Yago Remo. Ahí no ha habido nada, simplemente un tropiezo y siguen en este tercer round. Muy bien el Balear saliendo de las cuerdas. Muy bien. Estamos llegando al final de este combate. Ahí estamos viendo cómo han entrado esas, muy bien el Balear. Esas dos buenas manos. El Balear está demostrando que tiene mucha escuela. Está peleando muy bien. Lógicamente, como no, Yago Remo, que está demostrando Yago que sabe defenderse, sabe aguantar bien. Muy bien con la derecha, Yago. Tiene que darlo todo. 10 segundos ahora para finalizar el combate. Sale muy bien de la esquina el Balear.
Lo vuelve a meter Yago. Ahí está Yago intentándole el Balear, defendiéndose bien. Final del combate. Increíble. Ahí está. Combate, buenísimo. Ambos se han dicho, buen combate, lo han disfrutado sin duda, Dani. Muy buen combate, a mi parecer. Ahí el abrazo. Y esa mirada de Yago Remo diciendo, bien luchado, buen combate. Ahí tenemos a Diego Krasimirov, que ha demostrado un grandísimo nivel. Mucho nivel el chico Balear también. Y además no es que lo digamos, es que se está viendo ese nivel y ese nivel que estamos teniendo. Vamos a ver, por tanto, ¿qué dirías, Dani? Bueno, yo me inclino igual un poquito más por el chico Balear, trabajó muy bien. ¿Dónde crees sacó que más trabajo? Pero bueno, ahora cuando veamos el resultado final te pregunto. Destaco mucho a Yago porque lleva tiempo parado, sin pelear. Volver en una pelea. Bravo, Yago. Con este nivel es de mucho mérito y lo ha hecho muy bien. Yago Remo, de A Coruña. Diego Krasimirov, de Baleares. Ahí está, para Diego Krasimirov, la victoria. ¿Dónde está la clave, crees, Dani? Ha trabajado mucho en la corta, saliendo, recibiendo a Yago. El chico Balear con mucho nivel, mucho nivel. Y Yago, para mí, salentar eso, mucho tiempo parado y ha subido aún más el nivel de que lo tenía. Y me alegro mucho de volver a verlo pelear. Pues nos alegramos, tanto por la victoria como no para Diego Krasimirov en esta velada internacional, diríamos, que está saliendo a todo el mundo y que desde aquí también pasará por delante de nuestra posición. Diego seguro que contento, pero también contento el trabajo de Yago, y es para estar contento por parte de Chano Planas, ese trabajo que está haciendo en Planas Box y que se está viendo durante esta jornada, esta velada aquí en el frontón. Bueno, 3 asaltos, yo creo que no, estamos viendo. Sí. Yo, para mí, cada combate nivel. Sube de nivel y ahora se espera aún más. Viene Ana viene de pelear el Campeonato de España haciendo un muy buen papel. Es una chica que también peleó en Ferrol y con una chica francesa, y tiene un combate espectacular, una chica francesa que era componente de la selección. Y le dio la cara de tú a tú, y ya te digo, Ana con muchas ganas de pelear. Yo estuve antes con ella, me dijo que no quería parar, quería seguir, tener actividad, y bueno, y lo vemos, acaba de venir del Campeonato de España y ya vuelve otra vez aquí. Bueno, además decir que Ana Acevedo es una boxeadora, una púgil que además es militar, ha recibido el premio a la mejor deportista militar. Y bueno, de lo más destacado que hay en el dentro de los deportistas militares, como gran deportista que es onubense. Y se verá, porque ya te digo, una chica que lo entrega todo siempre, y siempre que sale a pelear hace un buen papel. Podrá perder o ganar, pero siempre va a hacer un buen papel. Bueno, pues onubense, pero afincada en A Coruña, Ana Acevedo, y vamos a tener también a Isabel Ferré, que yo, por los datos que tengo aquí, bueno, pues eso, ¿no? De la selección balear, del Príncipes Boxing. Intentaremos como dar los máximos datos, pero lo importante es que veamos las imágenes, que lo disfrutemos en el propio ring, y esos combates tan espectaculares que estamos viendo. Vamos a escuchar a Tony Planas en esa presentación del cuarto combate. 3 asaltos por 3 minutos en menos de 53 kilogramos. Y vamos a llamar a la primera de las púgiles desde la selección balear, secundada por Jorge Sánchez. Con todos ustedes, Isabel Ferrer. Bueno, que nos disculpen en Baleares, pero bueno, Isabel Ferrer, por los datos que tengo Isabel Ferré, pero bueno, intentaremos que, según los datos que tenemos, lo importante es verle pelear, que nos han dicho que es una boxeadora muy preparada y que, como tú bien decías, aquí no ha venido nadie a pasar el rato, Dani. No, Baleares no vino de paseo, la verdad, y lo agradecemos.
con todos ustedes, Ana Acevedo. Ahí está la onubense, ahora afincada en A Coruña desde el Planas Box, con Xano Planas como entrenador. Entrando al ring. Qué buen ambiente, Dani, se agradece este ambiente y que podamos El show muy bueno. transmitirlo para todo el mundo. ¿Qué esperas de este combate, de la calidad del boxeo? Mucho ritmo por parte de Ana seguramente y veremos, porque ya te digo, estoy con ella y muy motivada para seguir y quiere hacer un muy buen papel en la vez de España y vamos a ver cómo responde hoy. Pues ahí está, dentro de la categoría de 53 kilos, ahí lo tenemos, Isabel Ferré. Le falta la tilde, pero sí, Isabel Ferré. La balear, vestida de azul. Y en este caso, Ana Acevedo, del gimnasio Planas Box de A Coruña, con camiseta negra. Ahí empieza el primer asalto, 3 asaltos de 3 minutos, 9 minutos de puro boxeo. Vamos a disfrutar. La presión por parte de Ana. La balear moviéndose mucho. Ahí está la iniciativa, por parte de Ana Acevedo, ¿verdad, Dani? Pero vemos No. que La balear se mueve mucho, la balear. No quiere que Ana se le acerque. Por parte de la esquina sí, le mandan seguir presionando. primer asalto Está de jugando estos muy bien, tres. Entrando a la derecha, se traban. Importante estudiarse bien en estos primeros instantes. Ahí estamos viendo el ataque de Ana Acevedo, Como siempre, muy fuerte. poniendo contra las cuerdas a su rival, a Isabel Ferré, la balear, vestida de azul. Muy bien la volea. Ha llegado bien ahí de derechas, ¿verdad? La balear se mueve, protege bien. Trabaja para que no se le acerque Ana. Dándose distancia, ¿verdad, Dani? De momento sí, Ana entró fuerte, pero su trabajo va a ser este. Siempre hace y es una chica que da mucha presión. Muy bien fintando. La balear no quiere el trabajo de Ana cerca. Muy bien rompiendo distancia con el paso atrás, Ana. Ahí, manteniendo, mirando bien la distancia. Con el brazo izquierdo para después atacar a su rival. Se mueve pero conecta. Tiene que colocar el casco. Ha soltado el casco Isabel Ferré en este primer asalto de este cuarto combate. Recordar que ya llevamos 3 anteriores. Y vamos a seguir con este cuarta pelea entre Isabel Ferré de azul y con camiseta negra Ana Acevedo. Muy bien la balear moviéndose, pero la presión de Ana es complicada. Vemos que la balear sabe que Ana 10 el cuerpo segundos. lastima, Sí. y no quiere eso. Final del primer asalto. Tendremos 2 más de 3 minutos. Dani, primeras impresiones. Como esperaba, Ana presionando muchísimo, la balear moviéndose muy bien para evitar la distancia corta con Ana. Y yo creo que la tónica del combate va a ser esta, la balear tratando de evitar que se acerque y Ana, con la presión de siempre, basculando bien. Y muy bien, yo
Ana no me esperaba menos de ella. Bueno, pues vamos a ver. Esas son las impresiones de Dani Daldo, nuestro especialista en esto del boxeo. Agradecemos, como no, su presencia en esta tarde de sábado desde A Coruña para todo el mundo, retransmitiendo esta velada de Beginning aquí en el frontón de Riazor, justo al lado del estadio del Deportivo de La Coruña, en esta ciudad que, si no han estado nunca, ya han visto el vídeo al principio, tienen que venir. Ahí está corregido, ya está la tilde, muy bien. Realización, atentos siempre. Vamos con el segundo asalto, 3 minutos. Cuidado con las cabezas. La Balear, que en la distancia larga se mueve bien. Muy bien, desplazando muy bien la Balear, entrando y saliendo, pero Ana presiona muy bien. Tónica general, que se mueven muy bien, ¿verdad? Los sí. Baleares están demostrando que también... Mucho nivel, muy bien la volea de Ana. Ha llegado bien ahora, ahí con esa derecha. Ana Acevedo ha impactado esa buena derecha. Llama la atención porque le ha bajado la cabeza a Ana. Ajá. No puede ser. Sigue la Balear moviéndose, Ana intentando llegar por abajo. Muy bien el reto de izquierda. Ahora intentando llegar ahí de derecha, ¿verdad? Ana Acevedo. Desde la esquina siguen diciendo presión y Ana hace caso a cada cosa que dicen. Bien hecho por parte de ella. Qué importante hacer caso también a los entrenadores. Total. La Balear sigue el trabajo largo. Se mueve muy bien, trabaja bien los rectos. Ahora intentando Llega llegar, por su la derecha. Balear. Ahí Muy está bien, Isabel saliendo Ferrer intentando llegar, Muy bien Ana con el paso atrás. A descansar un poco. Qué importante saber tomarse esos respiros también, Dani. Entrar y salir. En eso. Ahora. Vamos Mientras a ver. se traba, que no quiere la corta. Bien la derecha. Ha llegado ahora Bien la bien. derecha, Un sí. par de manos buenas. Pero la Balear sigue contestando. Qué bien está aguantando, Isabel Ferrer, ¿verdad? Qué bien de defensa. Muy bien, sobre todo con la movilidad, bien. Últimos 10 segundos de este segundo round. Cruce de manos. Final del segundo asalto en este combate, esta pelea que nos está gustando y hasta el momento estamos viendo. Vamos a ver qué se puede esperar de este tercer round, porque ahora sí, habrá que ver si arriesga algo más Isabel Ferrer, ¿verdad? Yo creo que Isabel va a seguir buscando la distancia larga. El combate yo creo que se decanta un poco más para Ana, y yo creo que Ana en este asalto no se va a dejar nada. Quiere seguir mejorando, quiere seguir sumando, y es una boxeadora que nunca se deja nada. No va a tirar para atrás, no, yo creo que va a seguir con la misma presión. Pues ahí están las indicaciones de Chano Planas a su pupila, a Ana Acevedo, y ahí las indicaciones del preparador balear para Isabel Ferrer, que está demostrando, cómo no, esa escuela balear que estamos viendo desde el comienzo de esta velada. Vamos con el tercer y último asalto de este combate de 3 minutos. La Balear valiente cruzando manos.
Cruza muy bien Ana a la derecha, puntuando mucho. La está ganando la batalla del reto, se la está ganando Ana. Pero bueno, eso es para que se vea que el boxeo femenino sigue en alza y dando buen nivel. Estamos seguros de que está mucho más en alza incluso, si cabe, que el masculino, porque cada vez hay más boxeadoras y nos alegramos por todo ello. Ahí está Ana intentando, Muy bien. Entrando ahora con esa derecha. Ana está lastimando, la Balear lo está notando, pero sigue trabajando muy bien la Balear. Siempre bien armadita, muy bien. Muy bien con la volea Ana, pero bien la Balear. Le cambia el giro, bien. Además, dos boxeadoras con muy buenas hechuras, muy buena técnica. Esos movimientos. Un buen ritmo y dando un buen espectáculo. Muy bien, el paso atrás y la finta de Ana. Muy bien la derecha. Está, pero... esa derecha hemos visto perfectamente que ha impactado en la cara de Isabel Ferré, que se está muy bien el paso atrás. Defendiendo también muy bien. Llega muy bien a la derecha. Dice golpes más arriba, también le ha dicho el árbitro Ana Acevedo. Otra derecha. Ahí ha llegado bien con esa derecha también Ana Acevedo sobre Isabel Ferré. Bien Isabel moviéndose. Bien. Los últimos 10 segundos del asalto. Ahí está Ana Acevedo al ataque. También Isabel Ferré. Hemos visto ahí un buen golpe también de la Balear. Y esto se va a acabar. Ahí está. El abrazo de ambas boxeadoras. Dani, buen combate, ¿verdad? Muy buen combate. Muy buen combate. Estamos viendo algunos de los momentos. Porque boxearle a Ana es complicado por la presión que da, pero veremos el resultado. Ahí está el saludo de Ana Acevedo, la boxeadora militar, con ese reconocimiento también, de mejor deportista hace pocas temporadas de las deportistas dentro del ámbito militar. Isabel Ferré, enhorabuena también para la boxeadora balear, ¿verdad, Muy Dani? buen combate, muy buena movilidad, golpes rectos, bien, muy bueno. Muchas gracias por venir. A continuación pasamos a ofrecer el resultado de esta contienda. Vencedora a los puntos Rincón Rojo. Bueno, pues victoria para Ana Acevedo. Era lo previsible, digamos, de alguna manera. Pero decir, de verdad, Isabel Ferré, ahí hay futuro. Y la verdad que ha hecho un buen combate. Toda Baleares vino con un equipo muy bueno. Pues ahí están los saludos en este cuarto combate que acabamos de presenciar. Las victorias 2-2. Fíjate qué igualada está, Qué igualada está el tema de las victorias, sí, dentro de los 4 combates. Primera victoria para Baleares con Marco Perotti. Parece que se decide en este combate. Vamos a verlo. Diego Becerra ha vencido en el segundo combate de Galicia. De nuevo Baleares ha vencido con Diego Krasimirov. Y ahora Galicia de nuevo con Ana Acevedo. Y ahora nos va a venir un combate importante, porque bueno, es la categoría de 75 kilogramos. 3 asaltos de 3 minutos.
Además, bueno, ahora lo vamos a escuchar a Tony, pero dos boxeadores, Marc Lucel de Baleares y David Álvarez de Galicia. Y bueno, sobre lo que he podido leer también de Marc Lucel, él es una persona que intenta ayudar a los demás, porque él, dentro de las entrevistas que he podido leer, ¿no?, y que están ahí publicadas en internet, entrevistas a los medios de comunicación, él sufrió bullying, él ahora transmite ciertos valores dentro de todo lo que puede llegar a hacer, ¿no?, por los más jóvenes. Una persona amante de los animales. Ya iré dando detalles, porque la verdad que he leído alguna que otra entrevista muy interesante de este chaval, de Marc Lucel. Venía con muchas ganas de verle boxear. Y como no, David Álvarez, tercero en los campeonatos de España de boxeo, ¿verdad, Dani? En el peso mediano. ¿Qué decir, de Salceda, de Pontevedra, provincia de Pontevedra. Otro de los chicos que se lleva trabajando mucho con él, unas cualidades increíbles, un pegador tremendo. Viene a hacer un campeonato de España fuera de serie, perdió con Pablo Coy, uno de los integrantes de la selección española, pero de manera muy justa, muy justa la decisión, y este es uno de los chicos con más trayectoria del boxeo gallego. Muy bien, pues vamos a verlo. Eso es, ya lo he dicho. Choque de trenes. En el peso medio, combate será pactado a 3 asaltos por 3 minutos. Y vamos a llamar al primero de los púgiles desde la selección balear, secundado por Jorge Sánchez. Con todos ustedes, Marc Lucel. Fíjate que debutó con 16 años en Muay Thai. En los deportes de contacto se pasa, mucha gente después pasa al boxeo, se empieza mucho de... Antes de todo, presentarle el árbitro de esta contienda, el señor Javier Vázquez. Y es algo muy parejo al boxeo. Mucha gente de los deportes de contacto viene después o intercala las peleas de kickboxing y boxeo. Y con 20 años, que debutó en boxeo. En febrero de 2020. Bueno, en febrero de 2020 es lo que quería decir. Vamos a presentar a su contrincante. Ahora vamos a escuchar la llegada de David Álvarez, pero luego entre round y round te voy a decir una auténtica peculiaridad y manía de Marc Lucel. David Álvarez. Ahí está, David Álvarez. Un tremendo pegador. Va a ser un buen combate seguramente. Un chico que da mucho espectáculo por la fuerza que tiene. Y un chico con una trayectoria de las mejores que puede haber ahora mismo en el boxeo gallego. El púgil de Salceda, de la provincia de Pontevedra, como habíamos dicho antes, que viene a hacer tercero en los campeonatos de España de boxeo en el peso mediano. Este combate en la categoría 75 kilogramos. 3 asaltos de 3 minutos. Bueno, y antes de empezar voy a decirlo, porque luego ya vamos a estar metidos en materia, pero la peculiaridad es que utiliza en el pesaje y en el combate siempre la misma ropa interior. Fíjate qué cosa más curiosa. Bueno, cada uno manías son manías de cada peleador. Pues eso es lo que he leído. Como eso, hay muchos que tienen sus manías y que no las cambian. Se considera muy alegre, una persona muy alegre. Ahí está Marc Lucel, David Álvarez, Baleares de azul, Galicia de rojo, ahora ya sí, sin casco. 75 kilos. Estilos diferentes, distancia larga el balear. Y David seguramente va a querer la corta. Se quejaba ahí de un codo seguramente fortuito. Marc Lucel se quejaba por parte de David Álvarez. Con esa intensidad es normal ese tipo de roces. Vemos el centro de ring a David presionando. Ahí ha llegado bien esa derecha. Y es muy fuerte. Bien, los desplazamientos del balear.
Seguimos Con con la la guardia tónica, volteada. ¿verdad? Con la tónica de los buenos movimientos también, Con la guardia volteada, bien armado, pasito atrás. Y David es lo que te decía, es un chico de mucha presión y te hace mucho daño. Como te despistes, acaba el combate. Ahí hemos visto Marc Lucel, que ha tenido que agarrarse a David Álvarez en este primer round. Recordar, son 3 rounds a 3 minutos. Muy bien el paso atrás o los golpes del Balear. Mete el hombro. Ahí cogiéndole bien la distancia, ¿verdad? En este caso David a Marc. Tomándole la distancia y ahora sigue presionando desde el principio, Sí, va poquito a poco, pero va lastimando mucho. Tiene que salir de ahí, si no se le va a complicar. No se está dejando nada en este caso el gallego David Álvarez de rojo frente a Muy bien la Marc movilidad, Lucel. Muy bien. Estilos muy opuestos. Ahí ha entrado dos buenas de derecha, ¿verdad? Cambia la guardia. Final de este Bueno, primer final asalto. del Muy bien. primer round. Bueno, pues se puede decir que las expectativas se están cumpliendo, ¿verdad? De un buen combate. La tónica es esa, David presionando, el chico trabajando bien para atrás. Y es un buen primer round. Bueno, pues ya que nos estarán viendo en Baleares también, vamos a hacer ahí el guiño, ¿no? Hablando de este boxeador, de Marc Lucel, sobre lo que he leído, porque, por ejemplo, mira, de referencia boxística, tiene a Gervonta Davis, Sí. no es mala referencia, Hombre, no. pero admira a Manny Pacquiao por ayudar a los demás. Sí, Algo muy que le entregado gustaría al pueblo. hacer a él también, poquito a poquito lo está haciendo, pero que le gustaría, qué buena esa labor, Pacquiao ¿no? De- siempre fue una persona que apoyó mucho al pueblo y es una referencia también allá en Filipinas. Segundos fuera, segundo asalto. Bueno, pues tenemos también momentos para contar cositas. Ya hemos hablado Muy también detalles. de David Álvarez al principio, antes de presentarles. Vamos con el segundo round a disfrutar del boxeo aquí en A Coruña. Llega, mano muy dura. Creo que no está para recuperar. Esperemos que el chico esté bien. Bueno, pues ha ido a la lona Marc Lucel. Vamos a ver que se Un recupere, cao feo. que se recupere Esperemos pronto. que esté recuperado. Ese KO que hemos tenido en este momento. Ya están los doctores. Bueno, pues cosas del boxeo, que estén tranquilos en casa. Ahí vamos a ver, ya está cogiendo la consciencia. Temas Saca la mano, lo colocan. del boxeo han entrado muy fuerte. Ahí tenemos la imagen de David Álvarez, por supuesto, preocupado. Pero ya está Parece que se movimiento. recupera. Ya está haciendo Muy movimiento, bien. los aplausos de la gente. Ahí está. Este gran chaval de Baleares, Bravo. Marc Lucel. Hablando ahí con su preparador. En ese KO que ha llegado al comienzo, prácticamente en los primeros 20 segundos de... Estaba siendo un buen combate. de este Estaba haciendo segundo muy bien round. el chico. Sí, la verdad que sí. Está siendo Pero un esto es así, entra combate una mano interesante. y Eso que iba a decir justo en ese momento, que salía con mucha iniciativa Marc, se la ha visto sí, con muy mucha bien, muy bien. iniciativa. Bien, Marc, bien, ya está ahí recuperado. Poquito a poquito. Para toda esa gente allegada, el saludo desde aquí. Ahí está, Muy Marc bien, Lucel, recuperado, venga. nos alegramos por él. Sí, señor, nos alegramos muchísimo. Ahí está. Muy bien, Marc.
Enhorabuena por esa deportividad, por esa profesionalidad dentro del boxeo. Habrá Esto otros, es así, habrá entre otros una momentos. Esto es boxeo, Dani. Es así. Esto es boxeo. Correcto. Es lo que hay. Pero lo estaba haciendo muy bien. Esperemos este- que no sea nada y Este gran y hasta la deporte. próxima. No pasa nada, Leiden. Marc está emocionado porque, claro, él No debe de pasar nada, no se tiene ha que venido hasta preocupar. aquí Que esto es para así. disputar estos 9 minutos y darlo todo, A ¿no? continuación Lo ha pasamos hecho a muy conocer el bien. resultado de esta contienda. Pero ahí Vencedor está. marcado en el segundo asalto, Rincón Rojo, David. Ahí está la Vengador victoria Álvarez. trabajada para David Álvarez, el de Salceda. El gallego que ha vencido por KO en este quinto combate, en esta quinta pelea frente a Marc Lucel. Ahí lo estamos viendo además bajar del cuadrilátero. Está bien. Y para toda Esperemos que esté bien y la familia, desde aquí, que estén tranquilos en casa. Eso es lo más importante. Bueno, pues vamos a seguir porque vamos a tener un combate internacional. No va a ser el último de boxeo. Va a ser el penúltimo de boxeo porque luego vamos a tener 2 de Sabat. Pero vamos a tener ahora boxeo internacional entre Robert Flora de Rumanía y Hansa Bebehani, esperamos pronunciarlo bien, de Kuwait. Así que vamos a ver ese combate internacional en los próximos minutos, cuando con el protocolo COVID coloquen ya todo bien en el cuadrilátero y vayamos a... Bueno, pues sí, queríamos disfrutar de más minutos de ese combate. Ya se ha visto, ha subido muchísimo la calidad, la intensidad, Cada pelea Dani. sube la intensidad, muy buena velada, muy buena. La verdad que sí, lo estamos pudiendo presenciar en cualquier lugar del mundo. Buen momento para agradecer también en este pequeño impasse para dejar de nuevo el ring en perfectas condiciones. Ahí lo estamos viendo, impresionado ese Ayuntamiento de A Coruña, el concello volcado con esta velada, siempre con el deporte en la ciudad, con Turismo Coruña, con Coruña siempre abierta, con la Xunta de Galicia, el deporte galego, Xacobeo 2021-2022. Si nunca han hecho el Camino de Santiago, estamos en año especialmente para ello, aunque cualquier momento es bueno para hacer el Camino de Santiago. Estamos en Año Santo. Pero bueno, poquito a poquito, con todo el tema del COVID, ir retomando esa actividad del Camino de Santiago, y también tanta importancia le da al territorio gallego, gentes venidas desde todos los lados del mundo. Bueno, pues hemos tenido los aplausos por un bonito detalle de los dos púgiles abrazándose también fuera del cuadrilátero. Y hemos visto ese detalle del abrazo, preocupándose. Pues ahí teníamos a Jesús Ferreiro Cachorro, este gallego, vamos, competidor nato, varias veces campeón de España de boxeo. Y decir que bueno, es un placer estar acompañado por gente tan importante que ha hecho tantas cosas en el mundo del boxeo y de competiciones como el Full Contact, Kickboxing. Bueno, pues un placer. Retomamos, Dani, muchísimas gracias. Que decía Cachorro que tiene muy buena salud el boxeo. Sí, la verdad se está viendo y la verdad es que la verdad está siendo muy buena para mi gusto. Venga, pues vamos con Rebeca Mandefu de Bélgica, ahí entrando. Una chica con un físico muy bueno. Es personal trainer, es entrenadora personal en su vida diaria también. Aparte,
aparte de realizar estas peleas y estas competiciones, de estar en un nivel muy alto dentro del Sabat. Y ahí está Lucía Soto, la boxeadora de Pollo de la provincia de Pontevedra, la gallega, ahí saludando a todos los asistentes. Es el protocolo del Sabat, el saludo es el protocolo del Sabat. Pues vamos a ver, porque son 3 asaltos de 2 minutos en categoría 51 kilos. Todo preparado. Primer asalto. Primer asalto de esos 3 asaltos de 2 minutos. Ahí comienza. Recordar que estamos con Sabat Pro. Muy bien la movilidad. Bien la patada media, entrando con las manos. Ya se ve la escuela muy buena. Pegan con el empeine. Muy buena técnica. Bien su mano derecha. Quieren intentar meter la puntera porque te puedes fijar, las botas lastiman muchísimo, muchísimo. Muy buena patada de Lucía. Bien la patada baja. Ya decimos que Rebeca es campeona de Bélgica en repetidas ocasiones, subcampeona de Europa y subcampeona del mundo. No hay mucho más que decir. Bien ves el trabajo que tiene. Lucía lo está haciendo muy bien. Mira cómo quiere meter la puntera. Y eso hace mucho, mucho daño. Ahora bien también, Lucía. Muy bien, Lucía. Valiente Lucía. La lentilla es posible, ¿no? O no sé, ¿eh? Algo... Sí, parece que sí. Parece que ha sido la lentilla. Fíjate que curioso, se ha quedado en el brazo de... No lo había visto nunca, ¿eh? Mira, ahí que he visto peleas, ¿eh? Con apellido Uzkudu, no, lógicamente me viene de apellido. La afición por el boxeo. La afición para verla, ¿eh? Para ver sobre todo, ¿eh? Ya estáis aquí los entendidos para comentarlo mucho mejor. Pero sí, le van a colocar la lentilla. Estamos viendo un poquito de todo, ¿eh? Estamos viendo buenos combates y estamos viendo también, oye, pues curiosidades, ¿no? Un asalto de tanteo bueno. Una boxeadora belga complicada. Venga, pues retomamos este primer asalto. Ya Lucía con Fernándola. Lucía Soto. Bien el crochet. Qué intensidad, Dani. Tan fuerte. Muy fuerte, mucha intensidad, ¿eh? Saba trabaja mucho el desplazamiento y lo están haciendo muy bien, entrando siempre las punteras. Muy bien la patada baja de Lucía. La derecha dura de la belga. Bueno, por el primer round, ¿qué valoración podemos hacer, Dani? Un asalto de tanteo bastante bueno. La belga no quiere dejar nada tampoco. Lucía aguantando bien. Muy igualado. Y sobre todo buena técnica de las dos, que el Sabat es un arte muy vistoso, suele hacer muy plástico a la hora de los movimientos y todo, y lo están haciendo muy bien. Pues ahí tenemos esta primera pelea de Sabat Pro con esa boxeadora que estamos viendo en pantalla, la belga Rebeca Mandefu, y ahora Lucía Soto, la gallega, que está dando un buen nivel ante una gran competidora, que vamos a decir, de la belga. Viene de un tiempo de parón también, eso se nota. Y estas chicas, Bélgica, Francia, se trabaja mucho, hay mucho torneo de sabate, entonces el rodaje también es muy importante en este deporte. Hay buena escuela ahí, buena escuela.
Segundo asalto. Recordad que son 3 de 2 minutos. A ver si le ha cogido la distancia Lucía. Importantísimo, ¿verdad? Coger la distancia. Ese golpe. Son golpes que lastiman mucho. Van con los pies muy protegidos y tiran con mucha confianza. Muy bien, Lucía saliendo. Está compitiendo muy bien Lucía, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, nos gusta animar a ambas, pero vamos a animarles. Un golpe bajo. Sí, un golpe bajo. Vamos a ver si se recupera Lucía. Ahí parece que está bien, ¿no? Sí, yo creo que entró más bien en una zona que no debían de pegar y le hizo la cuenta igual. Bueno, pues sí, en una primera instancia, aquí Dani Hidalgo ha pensado que ha sido un golpe bajo. Vamos a ver qué dice el juez, el árbitro. Árbitros internacionales, de mucho nivel. Ahí ha metido una buena derecha también, Lucía. Entra a la derecha. Yo creo que Lucía debería usar su pierna de atrás para frenarla. Una patada de media dura. Ahí ha recibido Lucía. La francesa entra y sale muy bien. Impacto fuerte, La cara. Sí, hay que ver qué físico, ¿verdad? Ambas tienen un buen físico, pero esta gente que te practica mucho el sabat suele ser gente muy espigada, con un físico muy largo para trabajar la distancia. Pero Lucía lo está haciendo muy bien. Pues los ánimos para ambas. Cómo no, Lucía. Vamos a ver en este segundo round de esta primera pelea de Sabat Pro. Ahí con la derecha insistiendo la belga. Atrás. Ahí ha pensado la belga que era final del round. Eran los últimos 10 segundos. Le ha pasado como a mí. Con asalto. Bueno, ¿qué valoración hacemos de este segundo? Bien. Se ve que la belga, La belga tampoco está cómoda, sabe que Lucía también puede hacer daño. Pasa que es complicado. La belga trabaja muy bien, se desplaza muy bien, entra y sale pateando. Y es muy complicado poder entrarle. Muy importante que no se sienta cómoda la belga, Dani. Debería trabajar Lucía, a mi forma de ver, un poquito más la pierna de atrás, al ser ella diestra, para cortarle más su movilidad. Pero desde luego Lucía está haciendo un muy buen combate ante una rival muy complicada. Pues ahí estamos viendo las indicaciones, y con Lucía Soto, la gallega. Se le ve bien a Lucía, Mira, se le ve bien, respirando bien, descansando. Lógicamente llevan lo suyo encima con esos dos asaltos de 2 minutos cada uno. Y ahora vamos a por los 2 últimos minutos, último asalto de este combate, de esta pelea de Sabat. La belga Mandefu, Lucía. Bien, sí. Esa patada media. Muy bien Lucía. Mejorando las acciones cada vez. Sí, la verdad que se ve que en este tercer asalto está teniendo mucha más iniciativa. Bueno, la que le deja también la belga, porque estamos hablando de una deportista muy experimentada, una boxeadora muy experimentada. Buena, la belga. Patada en giro. Siempre, fíjate, siempre están en las punteras para entrar y salir rápido, para patear. Lo hace muy bien. La belga trabaja muy bien el sabate. Muy bien Lucía con de crochet. Ahí ha llegado de izquierda la belga. Bien, recibiendo Lucía.
Tiene que salir de ahí Lucía. Sí, ahora va a tener que defenderse. Fíjate cómo está presionando la belga en estos instantes del combate. Recordad que estamos en el último asalto. Llega una mano. Y ahí están los aplausos y los ánimos para Lucía Soto. Está contando el árbitro. Y se acaba el combate. Bueno, Lucía, enhorabuena por el trabajo realizado y como no, enhorabuena por la victoria para Rebeka Mandefu. Ha preferido no continuar los segundos que quedaban. Estaba a punto de finalizar este tercer asalto, último asalto. Vamos a ver ahí en las imágenes repetidas. Y era ya cuando ha recibido el impacto. Lo ha hecho muy bien Lucía. Esto es así, llega un golpe y no te dejes seguir. Tiene que estar contenta. Ha peleado con una chica muy buena. Y esto es así. Y eso que se iba de aprendizaje también, Dani, ¿verdad? Esto es así. Ese aprendizaje se Ella lleva tiene ahí que los aplausos. seguir con la escuela que tiene, seguir subiendo el nivel, porque esto le pasa a cualquiera. Darle una enhorabuena desde aquí. Enhorabuena por el trabajo, sí señor, Lucía Soto. Esta boxeadora de Pollo, en la provincia de Pontevedra, la gallega, frente a una Rebeka Mandefu que ha demostrado, hay que decirlo sinceramente, un puntito más, ¿verdad? Por lo menos. Vienen muy rodadas, allá en Bélgica y en Francia se trabaja mucho este deporte y eso se nota mucho. La federación se está intentando trabajar más el sabate y poco a poco yo creo que intentaremos competir con este tipo de gente. Sabate mejor, ¿no? Sí. Sabate. Bueno, sí. Tú corrígeme, Dani. Está bien así. Que hay confianza. Sabate. Pues sí, pues ahí está la boxeadora belga que se va a llevar la victoria frente a Lucía Soto en este primer combate de Sabate. Vencedora por KO en el tercer asalto, Rebeka Mandefu. Los aplausos de la afición coruñesa reconociendo la victoria para Rebeka Mandefu. Victoria por KO ante Lucía Soto. Y ahí está la foto de ambas. Hemos visto cosas interesantes, Dani. Me ha gustado. Ha estado bien. Muy bien, combate muy bien. Ya te digo, yo creo que Lucía, la falta de actividad también se nota. Lo ha hecho bien ante una rival muy complicada. Ya te digo, gente de Bélgica, Francia, ahora mismo también gente del este. Está teniendo un nivel increíble. Ahora están haciendo torneos internacionales de Sabat con mucho dinero en premios. Está habiendo unos luchadores increíbles. Hablamos de ganadores, premios de 30.000, 40.000 euros al primer del torneo y con un nivel espectacular. Entonces, toda esa zona trabaja mucho y tienen la cantera que tienen y el nivel que tienen. Es algo que se está trabajando también mucho aquí, Dani, en España, en Galicia. La Federación Gallega está intentando mover lo máximo posible y bien ves, apostando por el deporte, porque esto no es fácil traer gente de allá, con la que está cayendo, viajes, hospedaje, todo por el bien del deporte. Pues la alegría en el ring, hasta cuando no hay pelea, hasta cuando no hay combate, al ritmo de la mejor música en una velada, yo creo que espectacular, bien organizada. Fíjate que estamos con el tema del COVID y con todos los preparativos para el protocolo del COVID y así todo van las peleas, rapiditas, van fluidas y lo estamos disfrutando. Una velada muy interesante. Cuando son las 10:03 de la noche aquí A Coruña, en este lado oeste de la península ibérica, a la espera de ver el siguiente combate de Sabate que van a protagonizar Matthew Neuerholm de Bélgica y Martín Iglesias, el gallego de Noia, de la provincia de A Coruña. ¿Qué nos puedes comentar? Martín viene de la escuela de Dache, de Noia,
gente muy afincada en el taekwondo, ahora también con el kickboxing. Y un deporte que seguramente con lo ágil que puede ser Martín de piernas, es un deporte como el Sabat que le puede venir al pelo. Sinceramente puede ser un gran combate este. Combate un peso fuerte. Sí, porque estamos hablando de 75 kilogramos, por lo tanto... Preestelar de esta noche, no sin antes vamos a ver la presentación de Toni Planas, hermano del gran Manolo árbitro internacional Planas. Desde Bélgica, el señor André Laval. Ahí, desde Bélgica, el árbitro que entra ahora en el cuadrilátero, en el ring. Y vamos a llamar al primero de los púgiles. Desde Bélgica, con todos ustedes, Matthew Neuholm. Pues ahí está, Matthew Neuholm. Fíjate, qué buena planta, qué buen físico, Dani. Joven. Que llega joven, muy joven. Ahí está Matthew. Una vez sobre el ring vamos a presentar a su contrincante. Él viene desde Pontevedra, desde Pollo, con todos ustedes por Galicia, Martín Iglesias. Pues ahí, desde Noya, Martín Iglesias, el púgil gallego, saludando a los congregados aquí en el frontón de Riazor. Ya han visto en las imágenes, cerquita de la playa, estamos a escasos 60 metros de esa playa de Riazor, con esa playa del Orzán, Matadero, este lugar impresionante que es A Coruña. Chicos muy espigados, un físico muy bueno para este deporte. Vamos a recordar que el belga lleva guantes más bien blancos, grises, claros, y los guantes rojos, rojo con blanco, ¿todo preparado? Son del púgil gallego, de Martín Iglesias. Ahora lo podemos ver con un tatuaje en el pecho para diferenciarlo. Ahí está el belga, que empieza con ganas, manteniendo la distancia, no se queda corto, ¿verdad, Dani? No, Martín, con mucha muy iniciativa. Bien, los punteros desplazando bien, la recibiendo por la patada abajo. Le ha dicho que no meta la cabeza al belga, ¿verdad? Se protege Martín. Muy bien el boxeo del belga también. Muy fuerte en las patadas, por ahora del belga, ¿verdad, Dani? Y el boxeo muy bien, lo está haciendo muy bien el belga. Martín lo está haciendo bien. Bien, ahí una de derechas soltada por... Una derecha buena de Martín también. Protegiéndose el boxeador de Noya. Y bueno, parece que está sangrando de algún lado, ¿verdad? Parece que hay un corte por culpa de la bota. Es lo que te decía, que cualquier golpe con la bota suele ser gente que precisa mucho, esta gente de este tipo de escuelas, y cada vez que tocan lastiman. Bueno, pues parece que el corte es ahí en... Esperemos que pueda seguir, que sea un corte pequeño. Sí, él está bien, él está con ganas, claro, estamos viendo a Martín. Lo vemos sobreimpresionado con Matthew Neuholm y Martín Iglesias en esa categoría de 55 kilos en esta segunda y última pelea de Sabate. Esos 75 kilogramos, esa categoría, en esta segunda pelea de Sabate. Vamos a ver si es posible, sería una pena y parece ser que no se va a poder continuar. Pues fíjate, no sé si me confundo, pero por el gesto que he visto, pues sí, se acabó la pelea. Estas cosas tiene, Dani. Esto es así, este deporte es duro por eso. La bota, fíjate la bota que como lleva el francés, eso es dura y hace mucho daño. Un roce ya te está abriendo. A continuación pasamos a ofrecer el resultado de esta contienda. Las plantas abre muy fácil y hace mucho daño. Gente que precisa mucho, que donde tira, no tira por tirar, que lastima. Y, bueno, una mala suerte. Bueno, pues han dicho al final el servicio médico y el árbitro, que es el que decide, pero que no hay forma de pararlo.
Y al final es la victoria para el belga. Una nueva forma que vemos de ganar, Dani. Sí, otra pena porque estaba siendo una bonita pelea. Sí, una pelea, la verdad que muy buena, muy bonita. Y ahí está, el aplauso para Martín también, sabiendo encajar, el no poder continuar por esa brecha en la parte lateral de la cara. Pues ahí está, por decisión médica. Estas cosas también cuando se deciden, Dani, por algo es. Sí, es así. Hay que respetarlas y hay que. La pelea que lo primero es la protección del competidor y de momento lo están haciendo perfecto. Bueno, Martín, pues nada. Ahora no nos escuchas, pero a seguir entrenando y gajes del oficio, nunca mejor dicho. Enhorabuena por la pelea que estabas haciendo y. Una más. Y esperábamos lo que hemos visto, pues eso, un buen nivel. Un púgil con un buen nivel, sí señor. Sí, bueno, el belga se ha visto, que algo diferente, me refiero, un estilo diferente, pero una calidad muy buena pero ya digo que Martín Iglesias deja pinceladas muy buenas de buen boxeo y ahora pasa cerca de nosotros y bueno, pues esa. Qué bien saben encajar, ¿verdad? Es así, es esto un tiene que ser así, tiene que ser así. Donde se sabe encajar los golpes, no solo los físicos, sino también, ¿no? El no poder continuar. El lunes al gimnasio, no queda otra. El no poder continuar. Bueno, pues nos queda el último de los combates de las peleas de la velada. De esta velada que comenzaba a las 8 en punto de la tarde y que se está prolongando por el espacio de 2 horas y 10 minutos hasta el momento, que hemos visto un poquito de todo. Repasando, pues eso, ¿no? Las victorias en la primera pelea entre Marco Perotti y Alejandro Covelo. Ha vencido el balear Marco Perotti. En la segunda de las peleas de boxeo entre Adrián Martínez y Diego Becerra ha sido el gallego Diego Becerra el vencedor. La tercera ha sido para Diego Krasimirov, el balear, ante Iago Remo de A Coruña. El siguiente combate se lo ha llevado Ana Acevedo, la onubense afincada en A Coruña, frente a Isabel Ferré, ante la balear. El siguiente combate ha sido para David Álvarez, hemos visto en ese KO ante Marc Lucel, el balear. Y después hemos visto esa espectacular, ¿no? El primer asalto y a Hamza Bebehani, el kuwaití, venciendo ante el rumano Robert Flora, con una salida importante del rumano, pero que luego el kuwaití ha sabido meter varias manos que le han hecho mucho daño a Robert Flora, al rumano, y ha sido el kuwaití quien se ha llevado el gato al agua en el primer asalto, por no decir en los primeros segundos de ese primer asalto. Y estas dos últimas peleas de Sabate que hemos presenciado, entre Rebeca Mandefu, la belga, ante Lucía Soto, la de Pollo, la gallega. Ha vencido la belga. Y también victoria para el belga en Sabate, ya lo decía aquí nuestro experto Dani Hidalgo, que hay muy buena escuela en Bélgica de Sabate, y hemos visto a Matthew Neuerholm, pues eso, que ha abierto una brecha, y por decisión médica al final Martín Iglesias no ha podido salir vencedor frente al belga, que se ha llevado la pelea. Y ahora vamos a tener una pelea de boxeo amateur de peso welter, 3 asaltos de 3 minutos. Una vez en el ring, en la categoría de 69 kilos. El combate pactado a 3 asaltos. Vamos a escuchar a Tony Planas. Menos de 70 kilogramos. Y vamos a llamar por la selección de Baleares, secundado por Jorge Sánchez, con todos ustedes, David Cajima. Ahí ha presentado a David Cajima, al balear, como digo, en boxeo amateur, categoría de 69 kilogramos. Vamos de paz. Y ahora tenemos la presentación de la parte de la selección gallega.
Olmo de Paz, la verdad es que es un chico que ha subido muchísimo el listón. Creo que está a un paso de saltar al campo profesional. Y bueno, yo es un chico que también tuve varias veces en las veladas de Ferrol y que es un chico súper agradecido, compañero. Y la verdad que es un chico con el que tengo debilidad porque lo da todo en el ring, baja del ring, no se da importancia. Para mí es muy buena persona y aparte de un gran competidor. Bueno, pues vamos a verle pelear. Ahora le va a presentar Tony Planas a Olmo de Paz. Como bien dice Dani Hidalgo, una persona que está ahí a punto de dar el salto a profesionales. Estaba con los últimos preparativos y ya están dispuestos para presentarle. Ahí llega. Acaba de salir de trabajar hace un par de horas, llega con la faena puesta y ahora a boxear. Eso... Sí, porque se ha puesto la pelea a última hora porque estaba trabajando. Ha salido de trabajar y se ha venido aquí, todo hay que decirlo, porque eso también ensalza, ensalza esa figura y esa personalidad de un deportista que después de trabajar está aquí en el ring para hacer seguro lo que más le gusta, que es pelear. Ahí están los ánimos para Olmo. Los aplausos de este frontón de Riazor. Boxeador zurdo, Olmo, con una movilidad buenísima, unos brazos larguísimos. Entra y sale muy bien, mucho ritmo de combate. Buen combate, seguro. Qué importante concentrarse, después de salir del trabajo. Vamos a ver cómo va ese combate frente a David Cajima de Baleares. Seguimos con la buena movilidad, Dani. Muy bien la ballesta, el 1-2. Golpes muy fuertes por parte de Olmo. El Balear no debería quedarse. Importante pelear en casa, pero ya estamos viendo también a David Cajima dándolo todo sobre el ring. Uf. Muy bien, variando las alturas, fuerte el Balear, aguantando. Pero no se debe de quedar porque Olmo lastima. Ahí están, Buena combinación. Va a la corta Olmo. Debe trabajar un poco más el Balear. Bien bloqueado por Olmo. El Balear también está soltando buenos brazos, Y aguantando, sí señor. Recordar que van a ser 3 asaltos de 3 minutos. Estamos en el primer asalto de esta última pelea de la velada. Se quedan a la corta. Olmo, para lo grande que es, nunca rehuye el estar en corto. Es fuerte, es valiente. Momento de puro ataque por parte de Olmo de Paz.
el coruñés. 10 segundos para finalizar el primer asalto. Y final del primer asalto. ¿Qué conclusiones sacamos, Dani? Primer asalto para Olmo, a mi manera de ver. Y yo creo que la tónica va a ser la misma. Olmo va a seguir presionando. Creo que está un poquito por encima del Balear. Y bueno, a ver qué trabajo puede sacar el Balear para salir del trabajo de Olmo. Pues momentos de respiro, de pequeño descanso, esas consignas por parte de los entrenadores. Ahí vemos a Chano también, a Chano Planas, con toda esa labor, ese trabajo que hace en el gimnasio. Que regenta Manolo Planas en A Coruña. Nos quedan 6 minutos de combate si finaliza sin KO. Comienza el segundo asalto. Defendiéndose bien ahora Dani, ¿eh? Tirando con todo el Balear para ganar. Aparte, claro, aquí en Coruña hay que echar todo, si no. Le dice que no le dé, ¿no? Con la parte de la muñeca. Uf. Ahí ha habido un impacto de derecha, una mano muy dura por parte de Olmo a David Kajima. Muy bien los desplazamientos de Olmo. Ahí, entrando de izquierda a derecha. Combate duro. Ahí está Olmo. Intentando aprovechar este momento. Arrinconado ahí. Agarra contra la mano, su esquina. Sale Olmo bien, no le puede agarrar la mano. Ya se lo ha advertido el árbitro. Y seguimos viendo este combate entre David Kajima y Olmo de Paz. De azul Kajima y de Paz de rojo. Manos duras abajo. Sí, le está atacando mucho abajo, ¿verdad, Dani? Sí. Pero el Balear está aguantando. Es fuerte. Además, en este tipo de peleas de 3 asaltos a 3 minutos hay que ir a sprint, como diría aquel, ¿no? En una carrera. Tiene que ser el que es. Y eso cansa y quema muchísimo más. Olmo. Buen combate el que estamos viendo, para cerrar esta velada desde A Coruña. 10 segundos para finalizar el segundo asalto. Nos quedará uno más. Uf, pero disfrutemos de estos últimos segundos. Ahí estamos viendo como Olmo de Paz, el gallego, ha intentado, hasta el último instante ha intentado, ¿verdad?, aprovechar esos segundos. Buenas acciones. El Balear está cansado. Manos lo han tocado abajo. Bueno, ¿qué esperamos del tercero? Porque el Balear también tendrá que, ¿no?, para recuperar un poquito los puntos. La misma tónica. Olmo yo creo que va a seguir trabajando la presión y el Balear tiene que mantenerse e intentar cruzar sus manos. No le queda otra. Va a ser un tercer asalto bueno porque Olmo no creo que deje nada delante de la gente. Él quiere sumar y creo que va a ser un buen tercer asalto.
Fíjate, Dani, que por circunstancias este es el último combate, porque decíamos, ¿no? La persona que tenemos ahí, el boxeador que tenemos ahí en imagen, Olmo de Paz, el gallego estaba trabajando, ha llegado y fíjate, nos ha quedado un buen combate para el final. Muy buen combate. Venga, pues vamos con el último round, el último asalto de esta velada, vamos a disfrutarlo. Atención porque van a saltar chispas en el ring de A Coruña. Haciéndolo fallar, Olmo, muy bien. Qué bien se está moviendo, ¿verdad? Sí. Olmo Se en este defiende caso. muy bien, ya con las piernas lo hace muy bien. El Balear presionando, intentando, ¿verdad? Es complicado, boxear con Olmo es un rival difícil. Buena labor, bien buena el labor Balear, también. Buena sacando labor más de David. trabajo. Le advierten que le pega con la palma. Aguantando bien el Balear. Desde la esquina dicen que es el último que tiene que echar todo. Y se ve que el David Kajima Ahí le llegó está intentando a Olmo. darlo todo, sí. Vamos a ver, se queja David de ese golpe. Le advierte el árbitro a Olmo de Paz. Buen competidor el Balear también, Dani. Muy bien, muy bien. Está echando todo, no se deja en nada. Se ha vuelto a quejar ahí David Kajima. Vamos a ver el árbitro que... Buena defensa de Olmo. Bien el ataque del Balear, echándolo todo. Muy bien saliendo Olmo con ese paso. Muy bien David Kajima, ¿verdad? Muy bien, presionando, echándolo todo. Muy valiente. Ahí han llegado varias manos. Ha Cruce de impactado mano mucho duro. más fuerte una de Olmo. Lo que decíamos de estos combates tan cortos, tan rápidos, el cansancio. Qué buen final nos están deparando estos dos boxeadores, señoras y señores. Impresionante el final de la velada, vamos a disfrutarlo. 10 segundos. Van, tiran con todo. ¡Qué final, Dios mío! ¡Qué final! Vale. Los aplausos, Riazor. ¡Que ruge! Dani, menudo final. Buen final para una Los gran pelos velada. de punta. Buen final para una gran velada. Sí, señor. ¡Qué buen final! Vamos a agradecer antes de poner el punto y final. Los agradecimientos al Concello de A Coruña, Turismo de A Coruña, Xunta de Galicia, Deporte Galego, Xacobeo 2021-2022, Kuwait Sport Productions, Break Your Face, siempre no a la violencia de género, Galicia saludable y sobre todo un fuerte saludo, que todavía no terminamos, pero un fuerte saludo que no se nos olvide en directo a nivel mundial a través de Fight TV, a toda la gente que nos está siguiendo. Y la victoria para Olmo de Paz, Dani, frente a un gran David Kajima. Digo que victoria de Olmo de Paz ante un gran David Kajima. Ya dijimos en un principio que los Baleares no venían a dejarse nada. Han hecho un papel increíble y ya te digo, muy buena pelea la última y esperemos que podamos repetir más así. Bueno, pues con esto ponemos el punto y final. Vamos a ir despidiendo la retransmisión. Ha sido un gran placer. Gracias
Dani Daldo por estar en los comentarios, muchísimas gracias. Muchas gracias y perdón ya de antemano por si metí la pata en algún comentario. Nada, aquí para meter la pata ya estoy yo y seguro que la gente ha disfrutado de esta velada. Gracias, Dani. Muchas gracias, Ivo. Nos vemos en otra y a todos ustedes, señoras y señores, amantes del boxeo, gracias por estar ahí, gracias por seguir haciendo grande este deporte tan noble que hemos tenido la posibilidad de presenciar hoy aquí en la ciudad de A Coruña, en Galicia. Gracias, hasta la próxima. Saludos, adiós. Jovenito, pedimos a toda la selección gallega que suba al ring. Toda la selección que suba al ring. Oteo el horizonte desde lo alto, siempre infinito. Veo sirenas y oigo leyendas de navegantes inmortales persiguiendo el sol, que cada noche amarran a puerto los sueños de tesoros perdidos y anhelos de amor. Paseo sobre las olas, que con cada golpe reclaman de mi A Coruña su agasajo. Envidian a los hombres en sus pasos, en su verso, en sus aromas y rituales. Y es el faro quien con su halo cada noche las amansa, trazando a su latido la orilla del mar. Si vienes a Coruña no des rincón por perdido, pues aquí las piedras cantan y cuentan historias de conquistas y batallas, de viajes y peregrinos, de pasiones, poetas y canallas, a quien sabe escuchar. Prepárate para contemplar cada tarde el fin del mundo, cortesía de un mar Atlántico que siempre nos rindió pleitesía capital. Ven curioso y con todos tus sentidos, pues aquí Atlántico no es solo un nombre, también es atributo, adjetivo y emoción. Trae tu libro de sueños en blanco, dispuesto a vivir tu fantasía de mar, y dibuja en él el gran abrazo que solo esta gran ciudad sabe dar. A Coruña, sueña en Atlántico.